Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 7 minutos damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell de Espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya hemos solucionado problemas técnicos, ya. Los técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues mira, en el día de hoy vamos a tratar un tema que creemos que no, pero realmente en la práctica del día a día, en el despacho, lo vemos más de lo que se piensa, Ujú. ¿vale? Este tema es el olvido de los bienes en una herencia. Hacemos una herencia y se nos olvida incluir alguno de los bienes que la persona pues tenía en su patrimonio. En primer lugar, sí que quiero hacer una apreciación, una matización que puede parecer obvia, pero sí que en muchos casos se nos plantea la confusión de las personas que nos dedican a esto, la distinción entre el testamento y la herencia, ¿vale? El testamento es lo que hace una persona en vida, ¿vale? Para decir dónde quiere que sus bienes vayan a parar cuando se muere, para después de su muerte. ¿Vale? En cambio, la herencia es lo que tras el fallecimiento de esa persona, de la que había hecho el testamento, los herederos hacen un reparto a través de la aceptación y partición de la herencia. Muchas veces, como te decía, pues se confunden estos dos términos, lógico, en personas que no se dedican a esto. ¿Vale? Bueno, en relación al testamento, cuando una persona hace un testamento, si se olvida incluir alguno de sus bienes, pues ha especificado una serie de bienes y se le ha olvidado, pues es raro que se olvide, pero bueno, el apartamento en la playa. Pues la forma de solucionarlo, la única forma que hay de solucionar este olvido, ¿vale? Es a través de otorgar un nuevo testamento, ¿vale? El hacer un nuevo testamento supone la revocación del anterior y que tenga vigencia únicamente el nuevo, que es donde sí que se incluirá el bien que se ha omitido, ¿vale? En el testamento anterior. Hay que tener en cuenta que, como siempre decimos y aconsejamos, hacer testamento, porque hacer testamento es un trámite muy sencillo, muy barato, evita muchos problemas y trámites sobre todo a los herederos en el futuro, después del fallecimiento. Además, se pueden hacer, como decimos siempre, tantos testamentos como días hay en el año. Si se me olvida un bien, pues mañana voy y hago un testamento nuevo. Yo soy partidario, al igual que el resto de compañeros del despacho, de que debería hacerse un testamento cada vez que cambian las circunstancias de una persona. Pues si me divorcio, pues tendré que hacer un testamento. Si tengo hijos, tendré que hacer un nuevo testamento. Cada vez que se alteren las circunstancias importantes de la vida de una persona, debería hacerse un nuevo testamento, ¿vale? Pero esto se refiere al tema testamento, cuando nos olvidamos un bien en el testamento. Pero hoy lo que vamos a dejar de lado del testamento y nos vamos a centrar en lo que es la adicción a la herencia, ¿vale? La adicción a la herencia podemos decir que se trata de un mecanismo que, digamos, una fórmula que la ley da a los herederos que ya han hecho una aceptación de la herencia, ya han aceptado la herencia, por ejemplo, de su padre, ¿vale? Ya se han repartido los bienes que habían, pero se les olvida incluir pues, un bien de este familiar que ha fallecido. Esto se puede ver a múltiples circunstancias, pues que no se sabía que el bien era de la persona que ha fallecido, o simplemente que no se sabía que existía ese bien. Por ejemplo, me viene en caso solamente pues el típico inmueble que pensamos que es de los padres de la persona que ha fallecido, pero ahí resulta que en vida se lo donaron a su hijo. Hemos ido a hacer la herencia y ese bien no lo hemos incluido y luego nos damos cuenta que estaba a nombre de la persona que había fallecido. O también muy habitual el caso de el hijo que se compra un coche pero lo pone a nombre del padre para aplicarse por bonificaciones, porque está discapacitado o cualquier otra causa, hacen la herencia del padre y luego se acuerdan de que ese vehículo estaba a nombre del padre y por lo tanto tienen que hacer una adición, un añadido, ¿vale? Añadir a la aceptación de herencia que ya se hizo los bienes que pertenecen a la persona fallecida. O por ejemplo también me vienen lo más habitual que son las cuentas corrientes. Pues pensábamos que mi padre tenía todas las cuentas en un banco y ahora resulta que por algún tipo de promoción se abrió una cuenta en otro banco y allí todavía quedaba alguna cantidad, pequeña o grande, ¿vale? Entonces, esta adición a la herencia consiste en hacer una nueva partición, incluyendo solo los bienes pues, que se ha descubierto que existían a nombre de la persona fallecida, pero hay que tener en cuenta que esta partición
debe respetar en todo las normas hereditarias que se tuvieron en cuenta cuando se hizo la aceptación de herencia. Me estoy refiriendo sobre todo al testamento. Si el testamento dice todos mis hijos por partes iguales, si aparece de repente un apartamento, una cuenta o un coche, pues habrá que partirlo por partes iguales entre todos los hijos, ¿vale? Esta nueva partición o esta adición a la herencia no está sujeta a un plazo. Pueden pasar 10 años, ¿vale? Que aparezca una cuenta y que podamos adicionar ese bien al caudal hereditario, a la herencia, ¿vale? Bueno, en cuanto al plazo, también deberíamos dejar de lado el tema de la usucapión o prescripción adquisitiva o adquisición de bienes por el paso del tiempo, ¿vale? Eso daría para muchos más minutos de programa, ¿vale? Pero es un tema que sí que suele generar mucho interés porque la gente, cuando le dices esto, dice, o sea que por tener una cosa así guardadita durante mucho tiempo escondida, ya la puedo hacer mía, pero bueno, no es tan sencillo. Pero bueno, como os decía, eso lo dejamos para otro momento. En cuanto a la adición, volvemos a la adición a la herencia. En la nueva adición o la partición nueva, ¿vale? No va a afectar a la que se hizo en su momento, ¿vale? A menos que deba incluirse bienes o valores que supongan que aquella partición deba verse alterada. Por ejemplo, el caso más habitual que sí que se modifica la partición anterior es cuando en la herencia no se incluyó, por ejemplo, una donación que los padres hicieron a alguno de los hijos, ¿vale? Esa donación, cuando se hizo, se dijo que debería tenerse en cuenta al momento de la partición y no se ha tenido en cuenta. Pues debe hacerse ya no una adición, sino una rectificación de la escritura que se hizo en su momento, de la original, porque ha habido una alteración del reparto. Pero bueno, como te decía, esto no es muy habitual. Pocas veces nos pasa en el despacho, ¿vale? Sino que lo que más nos encontramos en el día a día es, pues eso, el olvido de alguno de los bienes, pues que es necesario meter en la herencia para que pues, luego los herederos pues, puedan disfrutar de ellos o disponer de ellos. Lo que sí que es verdad y hay que tener en cuenta, ¿vale? Que muchas veces nos olvidamos, es que todo esto tiene que pasar de buena fe. Es decir, nos hemos olvidado un bien, no sabíamos que existía, no sabíamos que le pertenecía a mi padre, pero no se puede hacer de mala fe, o sea, tiene que ser involuntario, ¿vale? Si ahora obviamos uno de los bienes simplemente con la finalidad de perjudicar a uno de los herederos, pues esta partición va a ser nula, ¿vale? Y deberá volverse a hacer y no valdrá ninguna de las escrituras que hemos hecho, ni de aceptación de herencia ni de adición, ¿vale? Por lo tanto, es importante que en estos casos exista siempre buena fe, que se trate realmente de un olvido o de un desconocimiento de que tales bienes también le pertenecían a la persona que ha fallecido, ¿vale? En cuanto a la regulación de la adición a la herencia, que siempre me gusta dar algunos artículos, se encuentra regulada en el artículo 1079 y que literalmente dice que la omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los bienes o valores omitidos, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que esta adición no supone un nuevo acto de decidir si acepto o renuncio o no acepto los nuevos bienes de la herencia, ¿vale? La aceptación de la herencia se hace en el momento inicial, en la primera escritura. Esta aceptación es irrevocable, según el artículo 997. La aceptación se hace en la primera escritura, en la segunda lo único que hay es un reparto de los bienes de una herencia que ya hemos aceptado, ¿vale? Por lo tanto, la aceptación es irrevocable, luego ya no puedo decir, no, pues estos bienes no los quiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque además el Código Civil, en el artículo 990, establece que una aceptación de herencia no puede hacerse ni por partes, ni con plazos, ni sometido a ningún tipo de condición. Y luego también, pues, en cuanto a la legislación, sería igualmente aplicable a la adición a la herencia, pues las normas de las herencias que rigen en el Código Civil, pues que tiene que ser un acto libre, voluntario, bueno, etcétera, ¿vale? En cuanto a eso ya hemos hablado en otras ocasiones.
Claro, y Jorge, una pregunta. En este Dime. caso, si por ejemplo se hubiera rechazado la herencia porque, pues, por circunstancias, porque ve que los impuestos que quiere pagar supera lo que va a obtener, porque hay unas deudas que no le interesan acarrear, pero de repente aparece, pues yo qué sé, una casa en las Maldivas o un yate en Hawái, por decir algo. Y dicen, ah, pues mira, con esto sí que me interesa porque ya me compensa, me retracto, la acepto, tampoco se podría. Tampoco, Ujú, ni la aceptación ni la renuncia o repudiación son revocables, ujú, ¿vale? Está claro que es un poco injusto, ¿vale? Porque en un momento con lo que sabías has renunciado, ¿vale? Y ahora aparece algo positivo, ujú, es injusto, pero no. El Código Civil es clarísimo, dice que no se puede revocar ninguna de las dos decisiones, ni la de aceptar ni la de repudiar. Piensa al revés. Imagínate que yo acepto una herencia con un piso y luego a los años me aparece una deuda superior al valor del piso. ujú. Ahora ya no puedo renunciar a la deuda, pero sí Claro. que recibí el piso y lo vendí y ya me he gastado el dinero. Ujú, ¿Sabes? Quiero decir, tanto uno como en otro caso, tanto la aceptación como la renuncia son irrevocables y no podemos volver atrás a lo que ya dijimos. ujú, ¿Vale? Sería ir contra nuestros actos propios, ujú. desdecirse de lo Sí. dicho, ¿sabes? Bueno, en cuanto a el siguiente que quiero hablar es la forma en la que se puede hacer la adición a la herencia, ¿vale? Al igual que las herencias, ¿vale? Siempre dependerá de los bienes que forman parte de ese patrimonio que se va a heredar. Lo que voy a explicar ahora sí que es verdad que muchas personas lo desconocen y que cuando uno va directamente a un notario pues no te lo explican si no le preguntas específicamente sobre ello, ¿vale? Sea cual sea el tipo de bien, ¿vale? En una herencia o en una adición siempre se puede hacer mediante una escritura pública ante notario. Esto lo puedes ver en cualquier página web poniendo en Google adición a una herencia, ¿vale? Pero lo que no explica ninguna web, y sí que me he preocupado de mirarlo antes de que entráramos al programa, ¿vale? Y de buscarlo, que hay que tener en cuenta porque puede suponer bastante ahorro de dinero, es que mucha gente no lo sabe, pero en ocasiones cuando la herencia o la adición a la herencia no incluye bienes inmuebles, no incluye pisos, casas, garajes, esteros, bajos, ¿vale? También, además de la escritura pública a la que hacíamos referencia antes, se puede hacer mediante un documento privado de adición de herencia, ¿vale? O un documento de herencia, ¿vale? En el caso de que no se hubiera hecho ya. Porque cuando no hay bienes inmuebles, la aceptación de la herencia o la adición a la herencia no tiene que pasar por el registro de la propiedad. Al registro de la propiedad solo acceden escrituras públicas notariales, ¿vale? Pero si no existen bienes inmuebles, al no tener que pasar por el registro de la propiedad, pues no es necesario hacer una escritura pública, ¿vale? Ante el notario. ¿Qué bienes son los que no son bienes inmuebles? Pues me refiero pues, a adiciones de cuentas corrientes, de vehículos, ¿vale? Si la adición o la herencia se refiere a esta clase de bienes, no es necesario hacerlo a través de una escritura. Basta con un documento privado, con lo cual nos estamos ahorrando bastante dinero a lo que suele subir los honorarios de un notario, ¿vale? Hace poco hicimos una adición, por contarte una anécdota, una curiosidad. Unos hijos heredan de su padre, pues el piso, la cuenta, y se les olvida incluir las acciones que el padre tenía como socio del Valencia Club de Fútbol. Pues fueron a sacarse el abono para este año y se dieron cuenta que no las habían heredado y por lo tanto no podían sacárselo, ¿vale? No tenía mucho valor, pero para poder heredarlas y ponerlas a su nombre, pues teníamos que hacer una adición de herencia y la hicimos en este caso en un documento privado, a no tratarse de inmuebles, ¿vale? Este documento privado lo puede hacer cualquier abogado, asesor, gestor, ¿vale? Pero sí que debe ser especialista en materia de sucesiones. ¿Y por qué digo especialista? Porque si no irás y le preguntarás y como no lo sabrá, pues te mandará directamente al notario y ya volvemos al gasto notarial, siendo innecesario en ese supuesto, ¿vale? El documento, en el fondo, en cuanto al contenido, es idéntico a una escritura notarial. Lo que pasa es que no interviene el notario, porque no es necesario.
por no haber inmuebles. Este documento, pues, ¿qué indicará? Pues lo mismo que en la escritura. Ha fallecido esta persona está casada, tenía hijos, esta persona tenía testamento, en su momento firmamos una escritura de herencia, pero por desconocimiento, por olvido, no incluimos tal bien, que es el que ahora toca repartir, ¿vale? Para poder hacer este documento de adición a la herencia necesitamos una serie de documentación. ¿Cuál es esta documentación? Muy básica. En primer lugar, evidentemente, los DNIs de los herederos, de las personas que ya intervinieron en la aceptación de la herencia. En segundo lugar, necesitaremos la aceptación de la herencia, a la que vamos a completar, a la que vamos a adicionar determinados bienes. Y en tercer lugar, necesitamos el justificante de titularidad de los bienes que se pretenden adicionar. Pues una escritura, un certificado del banco, es decir, aquello que acredite que ese bien sí que es de la persona que ha fallecido. ¿Vale? En cuanto a las personas, los herederos que deben intervenir, son las personas que ya firmaron aquella aceptación de herencia en su momento, es decir, los causavientes, los herederos. ¿Vale? Ahora bien, hay que tener en cuenta que pueden haber pasado X años y alguno de ellos puede haber fallecido. ¿Vale? En estos casos, pues deberán sustituirle sus descendientes. Y en el caso de que estos descendientes, pues, por ejemplo, sea un menor, pues el que debe intervenir es el que tiene la patria potestad, ¿vale? El titular de la patria potestad. Y luego, una vez firmada esa adición, deberá ser un juez el que, velando por los intereses del menor, pues deba aprobar esa nueva partición, al igual que lo que pasa cuando uno de los intervinientes es incapaz, pero en este caso pues debe intervenir el tutor. ¿Vale? Un tema muy importante en todo lo relativo a las herencias, en realidad, es el tema de la tributación. ¿Vale? En este caso, en las adiciones a las herencias, pues al igual que en una herencia, pues se debe tributar por el impuesto de sucesiones. ¿Vale? Este impuesto de sucesiones conllevará la liquidación del mismo, pero además, si como bienes existían bienes inmuebles urbanos, es decir, pisos, casas, apartamentos, no rústicas, ¿vale? Las rústicas no tributan por el impuesto de plusvalía, también deberá liquidarse, ¿vale? Exactamente igual que en una herencia, ¿vale? Pero en un momento posterior cuando se hace el nuevo reparto, el de adición a la herencia. También es importante recordar que, al igual que en las herencias, tenemos un plazo de 6 meses para liquidar los impuestos, 6 meses desde la fecha en que falleció la persona en concreto. Esto nos puede llevar a pensar que si después de estos 6 meses encontramos más bienes, a ver si nos van a sancionar. ¿Vale? Pues realmente, según la ley, sí, ¿vale? Porque tú debes cumplir y pues, debes informarte. Para eso tienes 6 meses y no un mes, por ejemplo, 30 días, como tienen otros impuestos, de lo que tiene una persona, ¿vale? Y realmente no estás cumpliendo el plazo legal. Ahora bien, si nos ponemos a mirar el día a día, la práctica, es poco habitual el sufrir un tipo de sanción por liquidar el impuesto de sucesiones correspondiente a una adición fuera de este plazo, de los 6 meses. Sí que encontramos algún caso, pero sobre todo depende de la oficina liquidadora a la que corresponda liquidar ese impuesto. Hay algunas que son más, ¿cómo lo explico? Que quieren recaudar más y otras pues que son más laxas en este sentido. Sobre todo cuando se trata de lo más habitual aquí en la Comunidad Valenciana, una herencia en la que un hijo hereda menos de 100.000 euros y no le toca pagar el impuesto de sucesiones, también estaría curioso que por no presentarlo en plazo pues te pusieran una sanción. Pues no estás causando ningún perjuicio a la Hacienda Pública, ¿vale? Entonces, en estos casos no suelen imponer sanción, pero en algún caso sí que hemos tenido, ¿vale? También en cuanto al tema de los plazos, puede pasar que el descubrimiento o enterarse de que hay un nuevo bien que pertenecía a la persona que ha fallecido y por lo tanto la nueva liquidación del impuesto de sucesiones se produzca pasados 4 años y 6 meses desde el fallecimiento, ¿vale? En este caso el impuesto estaría prescrito. Los impuestos deben liquidarse en 6 meses, el plazo de 6 meses más los 4 años de prescripción, 4 años y 6 meses, transcurrido el mismo, no tienes obligación de pagar el impuesto de sucesiones ni el de plusvalía. Ahora bien, no sufría ningún tipo de sanción tampoco, claro.
Ahora bien, el no tener que pagar o no sufrir ningún tipo de sanción no quiere decir que igualmente no deba presentarse en Hacienda el impuesto de sucesiones, ¿vale? Para liquidarlo. ¿Por qué? Porque si dentro de esa herencia o de esa adición a la herencia hubiera un bien inmueble, si nosotros pretendemos inscribir ese bien inmueble en el registro de la propiedad, el registro de la propiedad nos va a pedir el impuesto liquidado. Aunque esté exento por prescripción, nos va a pedir que presentemos el modelo 650 para que ellos corroboren que tú has declarado a Hacienda que tienes ese inmueble y para que también los ayuntamientos, por el impuesto de plusvalía, tengan constancia de que ese inmueble es tuyo. Además, también, por ejemplo, en los casos de las cuentas corrientes, ningún banco va a desbloquear una cuenta si no tienes justificante de que tú, como heredero, has liquidado el impuesto correspondiente ante Hacienda. ¿Vale? Los bancos y los registros lo primero que te piden es la partición o la adición y los impuestos. Una vez que sus abogados revisan que está todo correcto, los del banco, o que el registrador ve que está todo correcto, es cuando ya pone las cosas a tu nombre. Antes no, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental el liquidar impuestos, ya sea dentro del plazo, fuera del plazo o una vez prescrito el impuesto. Alguno, pues esto le puede llevar a pensar que en estos casos pues que es conveniente o es aconsejable esperar a que prescriban los impuestos para hacer cualquier tipo de trámite relativo a la herencia o a la adición a la herencia. Esto se suele oír mucho, sobre todo, como digo yo, en bares y peluquerías o en la comida familiar y sobre todo siempre saliendo de la boca del cuñado listillo, ¿vale? Pero no es así, ¿vale? Desde nuestro punto de vista profesional, desde nuestro despacho, nunca aconsejaremos que se intente dejar prescribir un impuesto. Sobre todo porque en la práctica del día a día al final nos muestra que las administraciones están todas interconectadas telemáticamente y que lo saben todo de nosotros. Vamos, simplemente el que un viudo o viuda pueda pedir una pensión de viudedad y cobre de la Seguridad Social ya le da información a Hacienda para decir por qué cobra una pensión de viudedad que ha fallecido alguien. Entonces, si está fallecido, se ha presentado los impuestos, ¿vale? Es algo que no podemos aconsejarlo hoy por hoy. Hace muchos años era distinto, ¿vale? Pero hoy por hoy, en el que las oposiciones que más sacan son las de inspectores de Hacienda, de técnicos de ayuntamientos para estar vigilantes, de que todo el mundo cumpla con sus obligaciones tributarias, pues no podemos dar ese consejo, ¿vale? Y es por ello que por todo lo que acabo de explicar, siempre lo más conveniente en caso de que fallezca algún familiar o de una vez ya fallecido, hecha la herencia y encontrar nuevos bienes de un familiar, lo importante es acudir a profesionales que te informan, que en atención a tus circunstancias te aconsejan lo mejor para ti. Pues en las herencias yo siempre lo digo, cada familia es un mundo y yo, con el tiempo que llevo trabajando, no he encontrado todavía dos herencias que sean exactamente iguales. Pues desde luego que sí. Además, has dicho que tu consejo es acudir a profesionales y yo digo más, es decir, acudir a Marín y Mateo Abogados, que es decir lo mismo, que son profesionales, como hemos visto, que nos van a ayudar en todo y nos van a resolver todas las dudas. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Pues a través de la web, Ujú. marinmateoabogados.com o a través del teléfono, el 96, perdón, se me ha ido, 96 32 02876. A ver si no lo marco, no sé muy bien decirlo. Estupendo, pues ha sido un placer, como siempre, Jorge. La verdad es que siempre nos ayudas muchísimo, sobre todo en estos temas que a mí me parece que no, que las herencias están muy claras, pero vemos que no es tan claro todo. Siempre digo también que una compraventa, un alquiler Ujú. suele pasarte más a menudo, pero una herencia Claro. te pasa dos o tres veces en la vida, el fallecimiento de tus padres, a lo mejor de tu esposo o de tu esposa, pero por ley de vida, claro. Y entonces son cosas que no vemos tanto y que igual a veces, si no nos dejamos aconsejar bien, pues nos pueden dar luego algún susto, sobre todo tributario. Estupendo, pues para evitar esos sustos están nuestros salvadores, que es Marín y Mete Abogados, que nos van a ayudar en todo. Muchísimas gracias, un placer y nos vemos y Gracias. escuchamos el lunes que viene. Muy bien, venga, hasta luego, gracias. Adiós.